Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal, que en Ecuador va tomando ciertos matices muy particulares. La negra noche neoliberal se va convirtiendo en algo que se llama indiferencia. La indiferencia en la historia de la sociedad humana ha sido un agente de serias consecuencias y de graves situaciones. Hubo indiferencia cuando por ejemplo, solamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, la indiferencia sobre el asesinato de los judíos. Esa es una prueba más que evidente de lo que significa la indiferencia. Pues, ¿cómo llegamos a este estado de indiferencia? Muy sencillo. Vivimos unas elecciones de gobiernos seccionales en Ecuador donde hay 272 partidos, 82.700 candidatos. Hay provincias que tienen y cantones que tienen, por ejemplo, 16.000 habitantes. Y ese cantón de 16.000 habitantes tiene 17 candidatos. ¿Cómo pasó esto? Ya desde el comienzo, en el año 2006, se comenzó a hablar de la partidocracia y del fin de la partidocracia. ¿Qué significaba partidocracia? El poder de los partidos políticos. Pero esto era algo anormal, algo irracional. ¿Por qué? Porque somos una república. Y cuando nosotros emergimos como república, en las repúblicas existe el poder de los partidos políticos. Es un sistema de gobierno donde los que gobiernan son los partidos políticos. En los sistemas monárquicos, el que gobierna es el rey, y el que le sucede al rey es su heredero por línea de sangre. En los sistemas teocráticos, donde reina el islamismo, el cristianismo fanático, el que le sucede está determinado por el clero, por los sacerdotes. Ellos son los que imponen la autoridad. Cuando hablamos de que queremos hacer desaparecer los partidos políticos en un sistema republicano, que se origina en Francia pero se desarrolla exitosamente en Estados Unidos, donde hay dos partidos políticos y donde el sistema republicano lo que procura es que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no estén controlados por el rey, sino que sean fuerzas competitivas de tal manera que el rey no pueda hacer sus caprichos, sus antojos y sus placeres. Con esta finalidad se crea un sistema denominado republicano. El sistema republicano tiene éxito en América Latina y todos los países nacimos en el siglo XIX como repúblicas, pero resulta que estas repúblicas eran controladas por partidos políticos. La política se concibió que era este arte de la negociación entre las fuerzas opositoras, pero en realidad, como vuelvo a repetir, política es el poder de las ciudades, porque la política nace en unas denominadas ciudades-estado, que eran las ciudades de Grecia, y llega a su máxima expansión en Europa y en las colonias de Europa, porque Europa es el continente más urbanizado del planeta Tierra. Y mientras que, por ejemplo, el mercado es algo que lo desarrollan fundamentalmente el mundo árabe, pues es un mundo que se desarrolla en una zona desértica, donde el abastecimiento proviene de traer productos de zonas distantes. Entonces el mercado es uno de los grandes inventos y se desarrolla fundamentalmente en este mundo de países con bajo nivel de abastecimientos. Las manufacturas, el comercio del mercado, pero ahora la manufactura, en cambio se desarrolla básicamente en China, que tiene gente que desarrolló por miles de años la agricultura primero y luego por miles de años el trabajo artesanal, la cerámica y otras formas. En Europa, por el contrario, lo que se desarrolla fundamentalmente es la ciudad como eje de decisiones, como centro de convergencia, y es esto lo que hace
que desde el concepto mismo de Roma, todos los caminos conducen a Roma, comienzan a nacer el concepto de ciudad como eje de todas las decisiones. Y luego todas las partes de Europa quieren ser ciudades, como Roma, quieren también tener poder. Y nace un sistema feudal, luego un sistema capitalista. Por supuesto, en Europa también nace el socialismo. En el sistema capitalista, lo que se procura es que el mercado es el dueño de vidas y haciendas. Es el que decide la suerte y muerte de las personas. El mercado es un invento de las ciudades. Y en el mercado puede haber la convergencia de especialmente las herramientas, la capacidad productiva. Entonces, tenemos un capitalismo incipiente, que es cuando las herramientas básicamente se mueven por la fuerza del trabajo humano o de animales. Luego tenemos un capitalismo desarrollado, que es cuando entran las máquinas, y ahí comienza a ser la gran productividad capitalista. Y hay el capitalismo súper desarrollado, que es el capitalismo electrónico que estamos viviendo en este momento. Pero a su vez hay una sociedad, y en todas las sociedades hay una contrarréplica al mercado, porque en el mercado el ser humano no vale nada. En el mercado se compran y se venden esclavos. Después ya no se compran y se venden esclavos, se compran y se venden obreros, se compran y se venden profesionales, e inclusive ahora se compran y se venden genios y talentos humanos, artistas, científicos, atletas. Entonces en el mercado se compra y se vende a Messi. Pero a esta sociedad humana organizada alrededor del mercado, donde el mercado es el que decide la suerte y muerte, hay otra sociedad humana que desde el comienzo surge como contrarréplica al sistema de mercado. Surge simultáneamente, y son las sociedades donde el ser humano es más importante. En esas sociedades donde el ser humano es más importante, primero aparecen las sociedades teocráticas, donde las religiones procuran proteger a los seres humanos que tienen la misma convicción religiosa. Entonces, no hay mercado, no hay fuerza que sea superior a la religión. La religión le dice al mercado no. Él es cristiano y por tanto no puede ser esclavo. Es el caso de cómo los indígenas no se permitió someterles a la esclavitud por parte del Imperio Español y se les consideró siervos, es decir, eran individuos en los que los conquistadores tenían la obligación de respetar la vida, no eran esclavos, y para sustituirlos como esa mano de obra se trajo a los negros, y como se les podía comprar y vender, se dijo que ellos no tenían alma y que por eso, como no eran parte de la religión, porque no tenían alma, no tenían que morir en los cementerios, no tenían que ser casados, no tenían que cumplir con ningún sacramento de la religión, podían ser comprados y vendidos. Y así llegaron los negros a América. Entonces surgió las religiones como protectoras del individuo, del ser humano. Y ahí surge lo que llamamos ahora el humanismo. Y en el humanismo, el ser humano pasa a ser el centro de la vida social y no el mercado. Y del humanismo nace inmediatamente el socialismo. El socialismo es cuando la sociedad decide cubrir y proteger a los más débiles. Entonces, en una sociedad donde las mujeres están protegidas, donde los niños están protegidos, donde los enfermos están protegidos, donde los viejos están protegidos, esa sociedad ya se llama socialista. En esa sociedad también se protegen a las minorías. Por ejemplo, comienza ya la sociedad humana a proteger a los discapacitados, comienza a proteger a los
Si en esa sociedad no existen blancos, pues a los blancos, si no existen negros, a los negros, si existen pocos indios, a los indios, en fin, a los indígenas, y comienzan a hacer el socialismo, que es cuando la sociedad prima al ser humano sobre el mercado. Pero estamos viviendo otro momento de la humanidad. En este otro momento de la humanidad, el ser humano se convirtió en el principal problema del planeta y se convirtió en la forma de vida que puede llegar a la destrucción del planeta. Y en ese momento que el ser humano comenzó a utilizar las armas nucleares, las armas de fuego, y creó sistemas de apropiación, sistemas de uso del espacio físico, carreteras, edificios, creó áreas exclusivas para seres humanos, las ciudades, creó áreas exclusivas para alimentos provenientes de la naturaleza. Inclusive en eso el ser humano, cuando llegó el humanismo, dejó de la cacería y la pesca, que eran formas depredadoras, y decidió proteger a los animales y luego matarlos y comerlos, lo mismo que las plantas, cuando ya ellas llegaban a una etapa en la que habían pasado la etapa fértil y podían ser consumidas. Eso le dio un respeto hacia los otros animales salvajes. Ya no necesitaba de los animales salvajes para vivir. Y eso fue muy bueno, porque era un ser dentro del planeta que se responsabilizaba por el ser que nace y por el ser que muere. En cambio, cuando era cazador y recolector, simplemente iba y mataba y punto. Lo mismo que hace cuando corta un árbol. Corta el árbol y ya. Ahora ya tenemos que sembramos árboles, cuidamos los árboles y cosechamos los árboles. Pero esto, el ser humano y su sistema de dominación mediante alimentos, mediante productos de cultivo, es decir, animales domésticos, productos domésticos, plantas domesticadas, ocupa las 3/4 partes del planeta en este momento y solamente una le ha dejado a lo más importante que existe, la inteligencia natural. Hemos llegado a desarrollar la inteligencia artificial. Hoy las máquinas son más importantes que el ser humano. Si usted va por la calle y le pisa un carro, está bien pisado. Esa es la situación. Si usted está trabajando y muere aplastado por una máquina, bueno, murió y punto. La máquina no pensaba, no tiene la culpa. Las máquinas nos dominan. Va al cajero y la máquina decide cuánto coge y cuándo no coge. Al comienzo pensábamos que las máquinas eran menos que nosotros porque nosotros podíamos darles órdenes a ellas. Pero hoy se ha creado la inteligencia artificial. Las máquinas pueden acumular mucho más conocimiento que nosotros y están empezando a tomar decisiones por nosotros. Y entonces las máquinas han pasado a ser más importantes que el ser humano. Y nosotros, los seres humanos, junto con las máquinas que tenemos, hemos pasado a ser el mayor peligro para otra forma de vida y de inteligencia, la inteligencia de la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural? La naturaleza desarrolló en millones de años inteligencia, pero esta inteligencia se llama inteligencia genética, inteligencia biológica, y esta inteligencia tiene una particularidad que todavía no tiene la inteligencia humana. Lo que produce tiene capacidad de tener vida propia, es decir, los animales pueden reproducirse, las plantas pueden reproducirse, los virus pueden reproducirse. La inteligencia que tiene capacidad de autoprogramar su vida, de autoprocrear y de autorrepararse. Nosotros no podemos todavía tener máquinas que se autorreparan, aunque ya comenzamos a tener. Y posiblemente dentro de poco tendremos máquinas que pueden reproducir máquinas sin que haya un cerebro humano detrás de toda esa decisión. Y en ese momento sí tendremos una seria guerra con las máquinas. Pero en este momento tenemos a una inteligencia de la naturaleza
Y al ver que el ser humano es el individuo más peligroso del planeta, surge otro nuevo concepto. El ser humano que ya no es político, sino que es un ser humano antipolítico, porque el ser humano político pretende que el grupo tenga el poder, la riqueza y los conocimientos. Quiere ser democrático, pero la democracia nació ya deforme, porque en Grecia había la democracia, pero la democracia no era para ayudar a los esclavos, que eran 10 veces más que los ciudadanos de Roma y 1000 veces más que los ciudadanos de Grecia, y 1000 veces más que los ciudadanos de Roma. La democracia tampoco sirvió en los Estados Unidos porque los negros no tenían derechos, y tampoco sirve en Ecuador porque los migrantes extranjeros, los venezolanos que migran acá, tampoco tienen los mismos derechos que nosotros. Es decir, la democracia es la voluntad del pueblo, de una mayoría que decide la suerte y muerte de una minoría. Eso es lo que se pretende llamar democracia. Y es diferente de la política. La política es la minoría, el grupo, los compadres, los amigos, que logran conseguir el voto, que logran conseguir y hacer trampas electorales, que compran, que hacen campaña electoral, que hacen un buen marketing y ganan las elecciones y se reparten el poder, la riqueza y los conocimientos. Eso es política. Democracia es cuando la gran masa decide oprimir, excluir a los que no son parte de la gran masa. Y eso es el gran error de la democracia. Pero surge lo que llamamos la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? La antipolítica es cuando todos los seres humanos dejan de ser ciudadanos, es decir, dejan de ser individuos con deberes y derechos dados por un gobierno, por un país, y pasan a ser personas, individuos con capacidad de decidir por sí mismo en todo, en su muerte, en su suerte, en todo. Y ese es el individuo, la persona es el origen de la antipolítica. Invitamos entonces a todos ustedes a ser parte de un movimiento de antipolítica. Y la antipolítica, ¿qué es lo que procura? Procura proteger a la naturaleza, proteger a las culturas, a la organización social humana y procura proteger al individuo. Pero la naturaleza dentro del país, del planeta y fuera del planeta es la que decide cuál debe ser nuestra conducta. No podemos seguir pescando con locura y con desenfreno como estamos pescando, y no podemos seguir consumiendo ni llenando de plásticos del planeta, porque nos vamos a suicidar y vamos a destruir, y eso es el origen de la antipolítica. La antipolítica es cuando nosotros nos oponemos a que un grupo decida la suerte y muerte de otros, cuando un país decida la suerte y muerte de otros países, cuando un banco decida la suerte y muerte de todos sus clientes, es decir, cuando uno o una minoría decide la suerte y muerte de los demás. Muchas gracias.